Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio, como siempre, del libro de Mateo, capítulo 14. El día de hoy vamos a entrar en la segunda parte del episodio que estábamos viendo el día de ayer. Cómo es que Jesús viene en medio de la tempestad, a las 3 más o menos, 3 a 6 de la madrugada, para poder ayudar a sus discípulos que estaban casi muriendo, lleno de temor, lleno de miedo. Así que vamos a ver un personaje que yo creo que todos los conocemos y de alguna manera creo que nos identificamos, muchos de nosotros, por lo menos yo me identifico mucho con este personaje. ¿Qué personaje es la que estamos hablando? Pues vamos a la palabra de Dios para ver quién es este personaje muy particular, que se parece mucho a nosotros, de verdad. Tal vez no nos demos cuenta ahora, pero después de leer vamos a estar tal vez dándonos o vamos a ver que en algunos aspectos somos muy parecidos a este personaje. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? Versículo 28, estamos en el capítulo 14 de Mateo. El versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro. Sí, señores, estamos hablando de este personaje, este discípulo, que vamos a ver una de sus características o muchas partes, muchas áreas de su carácter que nos va a ayudar a poder demostrar y poder de alguna manera ver cómo es que podemos nosotros llegar a ser en medio o cómo podemos reaccionar incluso en medio de los problemas de la tempestad. El punto es que Jesús viene, ¿no? Viene Jesús a ayudar a sus discípulos, los discípulos que estaban en la barca en medio de la tormenta, tienen tanto miedo y dicen: Señor, ese es un fantasma. O por lo menos ellos están pensando y dicen que es un fantasma. Pero Jesús les dice: tranquilos, no teman, soy yo. Y ahí es donde habla Pedro. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo, versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Increíble. Pedro, a mí siempre me llama la atención y siempre lo aprendemos, y yo siempre aprendo de Pedro, a pesar de que tal vez ya lo hemos escuchado muchas cosas acerca de él, pero cada vez que volvemos a repetir o cada vez que volvemos a leer y a estudiar acerca de la vida de Pedro, podemos ver cosas interesantes. En este caso, miren la fe de Pedro, miren la fe. O sea, no era fácil para nadie en ese momento decirle al que parecía un fantasma, decirle: Señor, si eres tú, manda. Y eso es algo muy importante. Porque Pedro no va a caminar sobre el mar, que lo vamos a ver más adelante, porque él quería caminar o porque dependía de él caminar sobre el mar. No, dependía del Señor. Por eso le dijo: Señor, manda, ordena, a que yo también pueda andar sobre las aguas, al igual que tú andas y estás andando sobre las aguas. Es increíble. Pedro, uno de los comentaristas que estaba leyendo, decía que Pedro es interesante porque va de un extremo a otro extremo. Por ejemplo, Pedro es la típica persona que dice, cuando el Señor, por ejemplo, le quería lavar los pies, dijo: no, Señor, tú no me vas a lavar a mí los pies, ni lo sueñas, ni lo pienses. Luego el Señor le explicó la razón por la cual tenía que lavar los pies a Pedro, y después Pedro le dice: Señor, lávame todo, ¿no? Lávame todo, Señor, todo. No solamente mi pie, sino todo. Siempre se va de un extremo de tener tanta fe a después a ser la persona de más poca fe, ¿no? Por ejemplo, Pedro también fue el que declaró, cuando Jesús le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, a quien estábamos esperando. Y ese mismo Pedro que le dijo una declaración tan importante, tan grandiosa, fue el mismo que al final después, o al final de la crucifixión, o en medio o antes de la crucifixión de Jesús, fue el mismo que le negó a Jesús 3 veces. O sea, de poder declarar que Cristo era el Mesías, fue a un lugar, paró a un momento y a un lugar donde fue el que negó a Jesús. ¿Se dan cuenta lo cambiante que era Pedro? A veces nosotros somos iguales. Por eso les estaba diciendo que nos podemos y nos parecemos tanto a Pedro, porque hay veces que nosotros decimos: sí, Señor, te voy a seguir, y no importa lo que pase, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y después, cuando vienen esos problemas o cuando vienen las dificultades, somos los que
como un gatito, como aquellos perritos, ¿no? Que se esconden, nos escondemos a veces y decimos perdón, perdón, era mentira lo que estaba diciendo y nos achicamos, nos achicamos. A veces somos así, igual que Pedro. De repente tenemos una fe increíble, cuando todo está bien, cuando estamos estimulados, ¿no? Después seguramente de pasar un buen tiempo con el Señor, estamos tan emocionados diciendo, Señor, puedes hacer de mí lo que tú quieras, Señor, y empezamos a trabajar para el Señor, pero de repente alguien nos hace enojar, alguien nos hace renegar, alguien nos decepciona y otra vez tiramos la toalla y andamos con la cabeza agachada, decepcionados de la vida. ¿Y qué ha pasado con la emoción? ¿Qué ha pasado con el ánimo? Muchas veces nosotros podemos actuar al igual que Pedro. De hecho, yo creo que todo lo que nosotros podemos ver, y estoy seguro, que todo lo que está escrito en la palabra del Señor es para nuestro ejemplo, para que nosotros de alguna manera veamos los errores que tenían algunos discípulos y podamos aprender de ello. No a cometer los mismos errores, sino a aprender a no cometer esos errores y aprender lo bueno siempre. Bueno, Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, Señor, yo sé que eres tú, entonces manda a que yo también pueda caminar sobre el agua. Miren la fe de Pedro, nadie se atrevió a decir eso, solamente Pedro. Pedro era de verdad una persona que se aventaba, era como que se tiraba a la piscina. ¿Sí? Nadie se animaba, pero él se animaba. Yo me animo, yo me tiro. Era envalentonado. Era algo muy, en un sentido bueno, pero también en un sentido malo, ¿no? A veces Pedro hacía las cosas, decía cosas sin pensar, ¿no? Sin pensar. A veces era muy impulsivo, demasiado impulsivo. Miren lo que le dice el Señor, versículo 29. Él les dijo, es decir, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, o sea, que se bajó de la barca. Ahora, no hay que olvidar que estamos en medio que los discípulos están en medio de la tempestad, 3 de la mañana, en medio del mar, las olas, el viento, ¿no? El ruido del viento. Ayer estaba haciendo demasiado viento. Yo sé que tal vez ustedes han podido ver y han podido sentir el viento que estaba haciendo aquí en Tarija, por lo menos el barrio donde yo estoy. Terrible. Eso no es nada comparado con el viento de tormenta que estaban pasando los discípulos. La cuestión es que Pedro baja de la barca y dice el texto, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El Señor le dio permiso a Pedro para que Pedro pudiese bajar de la barca y andar. Pedro fue la única persona que pudo saber lo que es andar sobre las aguas. Nadie más. Pedro, aunque sea por un momento, andó sobre las aguas, caminó sobre las aguas. Aún en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, Pedro supo lo que es sentir, flotar, caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, ese poder o esa capacidad que tenía Pedro de poder andar sobre las aguas no venía de él, venía del Señor. Y es algo muy importante que no debemos olvidar, que si nosotros vamos a andar sobre las tormentas, sobre los problemas, no va a ser porque nosotros somos fuertes, porque nosotros somos inteligentes, porque nosotros hemos resistido toda nuestra vida y también podemos resistir ahora. No. Si vamos a soportar las tormentas, si vamos a andar sobre el mar, va a ser simplemente por la gracia del Señor y porque el Señor de alguna manera ha permitido que nosotros podamos andar en medio de las tormentas y estar firmes. Y estar airosos, ¿no? Animados, vigorosos, en otras palabras. Pedro empezó a andar sobre el agua. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasó con Pedro. Tal vez uno diría, bien Pedro. Es como un niño, ¿no? Como un niño cuando empieza recién a caminar. Se envalentona. De repente, obviamente, nunca andado, nadie en la vida, un ser humano pudo andar sobre el agua. Pedro es el primero y de repente obviamente es como es la primera vez, hay un poco de temor, pero estaba mirando a Jesús. Pedro estaba mirando a Jesús, Jesús le dijo ven, se bajó de la barca y estaba empezando a andar. Pedro estaba empezando a andar mirando a Jesús, pero hay algo que Pedro hizo que causó que Pedro se estuviera hundiendo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Versículo 30, mejor dicho. Versículo 30 dice, pero al ver
el fuerte viento. Noten esta palabra, ver. Al principio Pedro estaba viendo a Jesús. Estaba viendo a Jesús. Eso es algo muy importante. Y de repente, a pesar de los vientos, de la tormenta, etcétera, ¿no? Pero de repente cuando ya estaba caminando, dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al principio, seguramente estaba envalentonado. Jesús le dijo, ven, le ordenó que fuera. Y después estaba caminando, pero de repente, cuando ya estaba dando sus primeros pasos, seguramente, vio el fuerte viento y obviamente tuvo temor. Tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame porque me estoy hundiendo. Ahora, ¿qué causó que Pedro se hundiera? Que dejó de ver a Cristo, dejó de ver a Jesús. ¿Y qué pasó? El viento, las tormentas ocasionaron para que su vista, sus ojos se puedan inclinar o puedan dirigirse a las tormentas, ya no a Cristo. De manera que eso causa en todos nosotros, no solamente en Pedro, sino en todos nosotros, que empecemos a hundirnos. Pero hay algo muy importante y hay algo muy consolador, que si nos pasa y nos va a pasar, no debemos de olvidar estas palabras. No podemos olvidar que tenemos la oportunidad de poder decirle mientras estamos comenzando a hundirnos, Señor, sálvame. Ahora es interesante. Pedro, al comenzar hundiéndose, cuando ya estaba comenzando él a hundirse, empezó a decirle, Señor, sálvame. No esperó a que esté en lo profundo del mar para poder recién pedirle ayuda al Señor. Ahora, yo sé que el Señor tal vez seguramente lo hubiera ayudado antes que llegue a la profundidad. Pero hay veces, muchas veces nosotros, queridos hermanos, esperamos hasta estar en lo profundo de nuestra tormenta para recién pedir ayuda al Señor. Yo creo que es mucho mejor pedir ayuda. Cuando ya estamos pensando, ya estamos sintiendo que nos estamos hundiendo, que los problemas nos están ahogando, podamos pedirle ayuda al Señor. Decir, Señor, sálvame. Señor, perdóname por desviar mi vista de ti. Perdóname. Me estoy hundiendo en esta situación. Yo pensaba que podía andar, pero de repente las tormentas, los problemas, la angustia, el dolor ha causado que yo pueda desviar mi mirada de ti. Señor, perdóname. Señor, sálvame. ¿Y qué va a pasar cuando cada uno de nosotros oramos y le pedimos ayuda al Señor? Pues va a pasar lo que le pasó a Pedro. Dice el versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él. Esta palabra asió es agarrarlo. Lo agarró. Y le dijo, hombre de poca fe. Qué curioso, ¿no? Porque al principio tenías que tener una fe, una medida, digamos, considerable de fe para poder bajarte de la barca o para poder decirle a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo también pueda caminar. Tendrías que tener una cantidad considerable de fe. Bueno, pero a medida que Pedro estaba andando sobre el agua, parece ser que las tormentas disiparon esa fe que tenía. Y eso va a pasar siempre. Pero Jesús le dice, hombre de poca fe. Y luego le dice algo muy interesante, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? En medio de la tormenta. Y eso es algo que siempre sucede. La razón por la cual nosotros a veces también nos hundimos es porque dudamos que el Señor pueda ayudarnos. Es porque dudamos que el camino que estamos corriendo, el camino angosto que estamos andando es el correcto. Y a veces decimos, capaz me he equivocado, capaz era el anterior camino. Y esas dudas a veces empiezan a ahogar nuestra fe y empezamos a hundirnos. Hermanos, la fe siempre es algo activo, no es algo estático. Uno tiene que aprender constantemente a fortalecer su fe. Y estas tormentas, al igual que Pedro y los discípulos, sirven para que nuestra fe pueda crecer. Pero no solamente para que pueda crecer, sino para poder ver cuánta fe tenemos. Aquí podemos ver que Pedro tenía fe, pero
esa fe no era suficiente como para poder caminar sobre la tormenta, sobre el mar, en este caso. Y a veces nosotros, las tormentas, al pasar las tormentas de la vida, el dolor, nos damos cuenta de que nuestra fe era así pequeña. Pero no importa, porque aunque fuera el tamaño de la mostaza, como el tamaño de la mostaza, la semilla, como la semilla de mostaza, así pequeñita, esa fe, por muy pequeñita que fuera, tiene que empezar a crecer. Y en Cristo siempre crece, 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 crece y se convierte en un árbol, en la mayor de las hortalizas, tan grande que vienen las aves para refugiarse en la planta o en el árbol de mostaza. Mira, con una fe pequeñita, uno tiene que empezar a darse cuenta que tiene el potencial de poder hacer crecer esa fe. Al principio, el Señor Jesús, con tanta paciencia, pero también con verdad, le dijo lo que pasaba con Pedro, la poca fe que tenía. Y al final nos vamos a dar cuenta en la historia, en Hechos de los Apóstoles, todo lo contrario. De ese vacilante Pedro, Jesús hizo una roca. Por eso le cambió: Simón, Simón, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Ya no serás tan inconstante, serás un hombre firme, lleno de fe. Y el Señor lo utilizó de una manera increíble. Bueno, la cuestión es que Jesús le dijo la situación. ¿Por qué es que Pedro se hundió? Empezó a decaer la fe. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de Cristo. Pero el Señor tuvo tanta compasión de Pedro que no lo dejó hundirse. A la primera exclamación de Pedro, Jesús lo asió, lo agarró y le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y el versículo 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Yo escuchaba a alguien decir y preguntarse: ¿cómo volvió Pedro y Jesús a la barca? Tal vez Jesús lo cargó en sus brazos a Pedro, o lo levantó y dijo: vamos, Pedro, levántate, pon tus pies firmes. Y los dos caminaron hasta llegar a la barca, sobre el mar. No se sabe, no se sabe. Yo también me estaba preguntando, ¿cómo es que al final Pedro y Jesús, o Jesús y Pedro, entraron nuevamente a la barca? ¿Será que entraron caminando? ¿O será que Jesús agarró a Pedro, o lo agarró, lo alzó? No lo sé, no lo sabemos. El punto es que Pedro y Jesús y Pedro entraron en la barca. Y eso es lo que va a pasar, queridos hermanos. Jesús, nuestro Señor, nunca nos va a dejar estar hundidos. Hay veces que nos va a sostener en sus brazos. Y va a ser necesario que nos alce, nos sostenga y nos lleve a la barca. Y otras veces nos va a decir: vamos, vamos, pon tus pies firmes, que tú puedes. Yo te he dado el poder para que tú puedas andar. Y es probable que tal vez Pedro también haya llegado a la barca andando. Y algo pasa cuando Jesús está en la barca. Algo muy interesante. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, o mejor dicho el 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Llegaron a la barca los dos y de repente todo se calmó. Para que pueda mostrarse y evidenciarse una vez más el poder que Jesús tenía sobre la naturaleza, sobre el viento y sobre todo lo que había debajo de la tierra y en el cielo también. Y el versículo 33 es la consecuencia, el resultado de todo eso es: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Al ver todo ese poder, al ver no solamente el poder y el amor que Jesús tuvo con sus discípulos al venir desde el monte. ¿Se acuerdan que estaba orando Jesús? De repente vino a las 3 de la mañana en medio de la tempestad. Jesús bajó para ayudar a sus discípulos. Es interesante este episodio. Yo creo que por lo menos podemos aprender tres cosas importantes. En primer lugar, no solo debemos pedir a Dios que nos ayude a soportar la tormenta pasivamente, sino que nos ayude a soportarlo activamente, que podamos andar sobre la tormenta. Esto es muy, pero muy precioso e importante, que no debemos de olvidar. Cada vez que nosotros pasemos una tormenta, cualquiera que sea, una enfermedad, una separación, una pandemia como la que estamos viviendo ahora, ¿cómo es que debemos afrontar esa tormenta, esos problemas? Hay dos formas. Una es refugiarnos en la esquina
de nuestra vida, taparnos lo más posible para que no nos dañe tanto esa tormenta, ¿no? Y refugiarnos, a ver si sobrevivimos. Yo creo que puede ser una opción, a veces lo hacemos. Pero otra opción, yo creo que es la que debemos de tomar es, Señor, yo sé que va a venir esa tormenta, yo sé que va a venir esa situación difícil, ayúdame a andar sobre esas tormentas, ese problema. Que en vez de que yo esté esperando en mi sillón, en mi sofá, a que pase esa tormenta, yo pueda utilizar esa tormenta para poder yo fortalecerme, aprender tantas cosas, para que pueda, es como si estuviera andando sobre la tormenta. Como el águila, ¿no? Como el águila que cuando viene la tormenta empieza a volar y dicen que vuela tan alto sobre las nubes. Abajo de las nubes hay una tormenta, lluvia, rayos, todo, pero cuando subes las nubes, cuando estás sobre las nubes, ves todo tranquilo, está todo tranquilo, todo relax. Bueno, de alguna forma es lo mismo que tenemos que aprender a nosotros a poder pedirle al Señor que nos ayude a soportar y andar sobre las tormentas. Y es algo que tenemos que, hermanos míos, aprender a sobrellevar todos los problemas que nos ven en la vida. Todos los problemas, todos. Desde una pandemia, hasta una enfermedad, hasta una mala noticia, hasta la escasez tal vez en la casa, cualquier problema. Que ya no podamos soportar esos problemas de manera pasiva, sino de manera activa. A poder decir igual que Pedro, Señor, si eres tú quien me está permitiendo esto, Señor, ayúdame a que yo ande sobre estos problemas, que esos problemas no me empiecen a mí a ahogar, sino que yo pueda ser más que vencedor, ser más que vencedor. Hay un pasaje muy interesante que Pablo decía, que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y eso significaba que de alguna manera era un término más o menos militar, que significaba que cuando un ejército ganaba y derrotaba al otro ejército, los tomaban como esclavos al ejército derrotado, y cuando tenían que entrar a la ciudad del ejército ganador, entonces adelante, eran como un desfile, era un desfile, y adelante estaban el general, ¿no? Los capitanes entrando en la primera fila y toda la gente aplaudiendo, y después estaba el ejército ganador, y al último estaban el ejército derrotado. Y esos enemigos les iban a servir como esclavos muchas veces al ejército ganador. Bueno, más que vencedor no solamente es ganar a un ejército. Ser más que vencedor es utilizar a ese ejército para servir al ejército ganador. ¿Qué significa? Que cuando nosotros podamos vencer el pecado, que no simplemente sea vencerlo ya, sino que ese pecado, el vencer ese pecado nos sirva como un trampolín para que nosotros crezcamos, para que nosotros podamos servir mejor al Señor, ¿no? Que el vencer esos hábitos malos, ese pecado, nos haya ayudado a nosotros a ser más fuertes. De la misma manera, tenemos que aprender a andar sobre los problemas, sobre esta pandemia. Que esta pandemia a mucha gente tal vez le da miedo y le da tanto estrés, pero que a nosotros esta situación difícil que estamos pasando nos ayude a que nuestra fe esté más firme, a que podamos tener una mejor relación con la familia, con nuestra familia, que podamos haber estudiado, leído por lo menos 3, 4 libros de la Biblia, no lo sé, que lo que la gente a veces piensa que puede causar un problema, que sea diferente en nosotros. Que en vez de hundirnos, esta situación nos ayude a andar sobre estos problemas y a ser mucho más fuerte, que nuestra fe crezca. En segundo lugar, jamás olvidemos que la única manera de andar sobre nuestras tormentas es mirando solamente a Cristo. El momento en que nosotros dejemos de ver a Cristo va a ser cuando nos empecemos a hundir. Y esos momentos va a ser completamente terrible, porque vamos a estar andando, vamos a disfrutar, vamos a sentir lo que es andar sobre la tormenta, y la gente va a decir, ¿cómo es posible que tú
a pesar de todos los problemas que estás pasando, tengas ese gozo, tengas ese ánimo, a pesar de todo lo que estás pasando. Pero ¿cómo es posible? Y tú vas a decir, porque yo estoy viendo a Cristo, pero va a haber un momento de peligro donde tal vez te descuides y donde tus ojos ya no estén en Cristo, sino que estén en los problemas y digas de verdad, ¿cómo es posible que yo esté pasando esta situación? ¿Cómo es posible que me hagan esto? Y podamos quitar nuestra mirada del Señor y pongamos nuestra mirada en los problemas, en lo que causa ese problema, en el daño que nos están causando, en las personas que nos han dañado. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada ahí, vamos a empezar a hundirnos. Vamos a empezar a hundirnos. Tenemos que tener mucho cuidado. Incluso en esta pandemia, si vamos a poner nuestros ojos, ya sea en el gobierno, ya sea en la familia, ya sea no sé en quién esté creando la vacuna como una esperanza, vamos a hundirnos. Solamente poniendo nuestros ojos en Cristo es donde vamos a poder andar sobre nuestros problemas. Y en tercero, si al mirar al otro lado nos estamos hundiendo, no tardemos en usar la salida de escape. ¿Cuál es la salida de escape? Señor, sálvame. Si es que algún momento desvías tu mirada de Cristo, no olvides, no tardemos en poder decirle, Señor, he estado desviando mi mirada de ti. Por eso es que tal vez estoy deprimido, por eso que tal vez estoy enojado, por eso es que tal vez estoy explotando, por eso es que tal vez estoy enfermándome. Podamos decirle, Señor, sálvame, ayúdame. Y el Señor va a ayudarnos. Nos va a agarrar, te va a agarrar con su mano y te va a levantar nuevamente para que subas y para que andes con Él, ya sea puede que te alce o puede que te ponga tus pies firmes para que puedas andar sobre los problemas, sobre esta tormenta que estás pasando, cualquiera que sea, y puedas entrar en la barca. ¿Y qué pasa cuando entras en la barca con Cristo? Se calma la tormenta, se calma la tempestad. Porque es el Señor quien decide cuánto va a durar tu tormenta. El Señor sabe y el Señor conoce cuánto nosotros podemos soportar. Pero todo lo que hayamos aprendido después de pasar la tormenta, eso es invaluable. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos entrenarnos, fortalecer nuestra fe. Así que, queridos hermanos, pongamos nuestros ojos en Cristo, como ese himno. Hay un himno precioso que dice, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Y cuando tú pones tus ojos en Cristo, todas las demás cosas desvanecen. Su valor desvanece, su dolor desvanece. El veneno que causan todos esos problemas desvanecen cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo. No quitemos jamás nuestros ojos de nuestro Señor. Jamás, que siempre puede estar en medio del dolor, en medio de la situación, en medio de la peor tormenta, que nuestros ojos siempre estén en Cristo. Y si algún momento nos desviamos o desviamos nuestra mirada de Cristo, no tardemos en decirle, Señor, sálvame. Y vamos a ver cómo el Señor también, aparte de que es poderoso para calmar la tormenta, es amoroso y tierno para también rescatarnos. Es nuestro Dios, así es nuestro Dios de hermoso, precioso, amoroso y poderoso. Que Dios les bendiga, querida congregación Kairos, mucho ánimo y el día de mañana, Dios mediante, estaremos terminando este capítulo 14. Bendiciones.